Amén. Creo que es un privilegio grande poder estar en la casa de Dios. Amén. Y venir a este lugar, mi hermano, siempre con disposición en su corazón. Amén. Pueden sentarse, muchachos. Gracias por llevarnos o llevar a la iglesia en la alabanza, en la adoración. Amén. Es un privilegio grande poder estar en su casa, hermano. Siempre véalo de esa manera. Amén. No deje que la costumbre muchas veces, tome su asiento, vamos a hablar un poquito. No deje que la costumbre muchas veces opaque el valor que tiene estar en la casa de Dios. Amén. Sino que por el contrario, vengamos a su casa con corazones dispuestos, hermanos, siempre anhelando que sea el Señor primeramente ministrando nuestras vidas. Amén. Que sea el Señor obrando su voluntad en nosotros, pero también venir a este lugar para poder adorar y glorificar su santo nombre, hermano. Siempre se dice que el servicio consta de dos partes. Amén. La primera parte es lo que usted y yo traemos para nuestro Dios: la alabanza, la adoración, las ofrendas, los diezmos. Y luego llega la parte en la cual nos sentamos a la mesa y recibimos lo que Dios tiene para nosotros hoy. ¿Cuántos están dispuestos a recibir lo que Dios tiene para sus vidas hoy? Amén. Por esos 5 o 6 que dijeron amén, hermano, creo que Dios está en este lugar, mi hermano. Y perdón que se lo repita, pero no tendría que ser necesario. Pero desde que usted viene, hermano, y oramos al principio, la presencia de Dios es real en nuestra vida. Luego las alabanzas van tomando el rumbo que Dios quiere darle para llegar a este momento, mi hermano, y que sea Él hablándonos. Amén. Así como está, no se ponga de pie, solamente incline su rostro. Señor, en esta hora, Padre, una vez más delante de tu presencia, Señor, me presento primeramente yo, Señor, pidiéndote perdón por mis pecados, pidiéndote perdón, Padre, por todo aquello, Señor, que he hecho que no te agrada, oh Dios, y pidiéndote que seas propicio, Señor, que una vez tu sangre preciosa venga, una vez más venga sobre mi vida, me limpie, Señor, que pases ese carbón encendido por mis labios, Padre, y que tu palabra, Señor, Padre, no encuentre ningún tropiezo en mí, ni en mi mente, ni en mis pensamientos, ni en mi forma de pensar, Señor, sino que tu palabra pueda fluir, Padre, así como tú la quieres, Señor, a cada uno de mis hermanos. Te pido también por el pueblo, Señor, que tú abras su oído, que tú pongas hambre y sed en sus corazones, Padre, porque también en ellos juega un papel importante si reciben o no tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, pero declaramos en ese nombre precioso, en ese nombre que es sobre todo nombre, que hoy tu palabra una vez más cumplirá el propósito por el cual tú la envías, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre, atamos al hombre fuerte y declaramos, Señor, que tu palabra fluirá y correrá como río en cada uno de aquellos corazones que esté dispuesto a recibir tu palabra. Desde ya te damos gloria, desde ya te damos honra y te damos las gracias, Señor, porque tú sigues teniendo cuidado y control de nuestra vida. En el nombre de Jesús, si hay amigos entre nosotros, Padre, permite que este sea su día de poder conocerte, de poder entregar su vida a ti, Señor. Y si entre nosotros hay hermanos, Padre, que necesitan reconciliarse hoy contigo, también que hoy sea esa oportunidad, Señor, y vuelvan a tomar el camino que tú has trazado para su vida. En el nombre de tu Hijo amado, Padre, te pedimos todos estos favores. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Estamos continuando, hermano, en el mes de la familia. Si usted ha estado viniendo a la iglesia durante este mes, ya sabe, amén, que estamos hablando acerca de las familias, del diseño de las familias. Ayer estuvimos viendo cómo fortalecemos la familia, amén. Y hoy vamos a compartir otro tema bastante importante, mi hermano, y creo que este tema es bastante crucial. Y Dios sabe cómo hace las cosas, mi hermano, porque al final del día Él es el que tiene el control, amén. Porque si los que oyeron la palabra de anoche, que nuestro hermano Aarón y nuestra hermana Anaí y Brian y Rachel trajeron, y aplican esa palabra reconociendo, mi hermano, que en verdad el único que puede fortalecer nuestra familia es Dios, amén.
El único que puede darle la fortaleza, el soporte, el aguante a nuestra familia es Él. Y es mucho más fácil, o ese fortalecimiento se vuelve real cuando cada uno de los miembros de la familia ocupa y desempeña el rol que Dios le ha encomendado. Amén. Pero también esto que vamos a ver hoy en esta mañana, hermano, es también una parte muy fundamental para que nuestras familias sean conforme al corazón de Dios. Porque ese es el punto, mi hermano. Acá no se trata de solamente llamarnos cristianos. Acá no se trata solamente de venir a la iglesia. Se trata de que en verdad nuestras familias sean conforme al corazón de Dios. Y la Biblia menciona algunos personajes que eran conforme a su corazón. Y el primero que se nos viene a la mente es David. Amén. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero también la palabra dice que Samuel era un profeta conforme al corazón de Dios. Y hoy Dios quiere que tu familia y yo, o tu familia y la mía, seamos también conforme a su corazón, hermano. Y para eso tenemos que ser obedientes a su palabra. Amén. Para eso tenemos que tener esa revelación de parte de Él a través de su Espíritu Santo. Poner atención a lo que Él habla y dejar que Él obre en nuestra vida, hermano. Recuerde, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Amén. Desde que el día que lo aceptamos como Señor y Salvador. El tema en esta mañana es familias que honren al Espíritu Santo. Hay un versículo allí que vamos a leerlo, léalo conmigo y luego vamos a tener que hacer un contexto. Sé que este pasaje es muy común o muy conocido para aquellos que han leído la palabra, amén, aquellos que se mantienen leyendo y a aquellos que la conocen como Aaroncito, amén. Son historias bíblicas que si usted creció en la iglesia, las ha escuchado desde la escuela dominical y es algo bastante conocido. Vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 10 y 11. Cuando lo tengan me da un fuerte amén. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 10 y 11. Amén. Si gusta hoy si puede ponerse de pie, amén, para leer la palabra. Allí dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Puede tomar su asiento, amén. Para poder entender o llegar a ese pasaje que he leído, mi hermano, tenemos que hacer un contexto, y es algo que usted ya conoce. Y tal vez no me voy a detener mucho, pero sí quiero darle algunos versículos claves, algunas pautas de lo que sucedía con el arca. ¿Cuántos saben qué representaba el arca? El arca era un objeto que mostraba la presencia visible de Dios en medio de su pueblo. Y el arca fue estipulada para estar en el lugar santísimo. Amén. En el templo, esa era la parte que le correspondía al arca. El arca entonces representaba que Dios estaba en medio de su pueblo, que su presencia estaba con su pueblo. Ese era el símbolo visible de la presencia y del poder de Dios en medio de su pueblo. Fue Dios el que dio las instrucciones a Moisés, cómo se tenía que hacer, de qué materiales, y todo eso está escrito en la palabra. Pero cuando comenzamos a leer, hermano, y quiero hacer acá el contexto, qué es lo que el arca de Dios producía, depende el lugar donde el arca se encontraba. Amén. Porque eso es bueno también remarcarlo o mencionarlo. ¿Qué es lo que el arca de Dios produce dependiendo el lugar donde ella se encuentra? Cuando tú comienzas a leer Samuel, primera de Samuel, te das cuenta que Israel estaba en guerra contra los filisteos. Amén. Y salieron a batalla, según el capítulo 3.
perdón, capítulo 4, salieron a pelear los israelitas contra los filisteos, y dice que en esa guerra los filisteos vencieron, y dice que también murieron muchas personas, 4,000 creo que fue el principio, sí, amén. Primera Samuel capítulo 4, vemos cómo Israel enfrentó a los filisteos y 4,000 hombres murieron. Pero no solamente hubo pérdida humana, sino que dice que los ancianos al volver comenzaron a cuestionar a Dios, porque ellos atribuyeron, eso está en el versículo del 1 al 3 del capítulo 4, si gusta deje su Biblia abierta y esté leyéndolo. Atribuyeron que Dios era quien los había herido en su guerra contra los filisteos. Allí dice que los ancianos dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? El pueblo de Israel reconocía que si en la batalla había una victoria, era Dios quien se la daba. Pero también ellos reconocían que si en la batalla había una derrota, era también Dios quien les había dado esa derrota. Y ellos al ver y preguntarse: pero ¿por qué Dios pareciese que está contra nosotros? Pareciese que Dios no está peleando a nuestro favor, sino está peleando a favor de los filisteos. Ellos tomaron la decisión y dijeron: la única solución para poder triunfar en estas batallas es que traigamos el arca del pacto de Jehová al campamento o a la guerra. Y así lo hicieron. Si usted sigue leyendo capítulo 4, se da cuenta que mandaron a traer el arca, y dos personajes la llevaron, los hijos del sacerdote Elí. Ellos llevaron el arca en sus hombros, Ofni y Finnes, al campo de batalla. Pero déjeme decirle, hermano, que Israel hasta este momento veía el arca como un amuleto. El arca era llamada el arca del pacto de Jehová, porque Jehová les había dado las instrucciones, las directrices, que Él estaría con ellos siempre, pero que también el pueblo tenía que obedecer la palabra de Dios. El pueblo, para cumplir su parte de pacto, tenía que vivir agradando a Dios. El pueblo tenía que cumplir su parte, pero para este tiempo ellos veían el arca del pacto simplemente como algo, ¿cómo dije la palabra? Se me escapó. Como un amuleto, gracias pastor. Como un amuleto. Creían que por el hecho de traer el arca habían comprado el favor de Dios. Creían que por el hecho de que la presencia, lo que representaba de una manera visible, la presencia de Dios estaba con ellos, Dios tenía que estar a favor de ellos. Pero cuando tú sigues leyendo el capítulo 4, te das cuenta que una vez más fueron a batalla, fueron a pelear, pero esta vez no murieron 4,000 hombres, esta vez murieron 30,000. Simple y sencillamente porque Dios así lo quería. Amén. Oh, hermano, pero entonces Dios estaba en contra del pueblo. Hermano, discúlpeme, pero el pueblo no estaba viviendo como un verdadero pueblo de Dios. ¿Me da un amén a eso? Amén. El pueblo no estaba representando al único y verdadero Dios. El pueblo no estaba mostrando que en verdad era un pueblo consagrado y separado para Dios. Y Dios tenía siempre a lo largo de la historia que castigarlo, y usaba a los enemigos para castigar a su mismo pueblo. Y eso pasó acá. Dice que en la historia de este capítulo dice de que alguien se salvó, que corrió a darle las buenas nuevas al sacerdote Elí. Y Elí estaba preocupado porque no hizo nada para impedir que el arca saliera del lugar donde estaba. Y le preguntó qué había pasado, y dice de que le dijo de que cuántos hombres habían muerto. Le dijo que entre ellos estaban sus 2 hijos, pero lo que terminó de acabar con Elí fue que le dijo: y el arca de Jehová ha sido tomada por los filisteos. Cuando Elí escuchó eso, la palabra dice que se cayó hacia atrás y se desnucó, y murió Elí de esa manera.
Pero ese cumplimiento de esa palabra había sido algo de lo cual ya Jehová le había advertido a Elí. Y no solamente por el profeta que fue, sino cuando Samuel también escuchó las palabras de Dios. Samuel le dijo lo que iba a suceder. Y Elí solamente le respondió: Jehová es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera o lo que Él crea conveniente. Y por eso se cumplió esta palabra. Y el arca fue tomada por los enemigos, los filisteos. O sea que en resumen 34,000 personas, hombres, murieron del pueblo de Israel en esta batalla. La primera vez juntando a la segunda. Pero luego se llevan el arca del pacto de Jehová a tierra de los filisteos. Y usted conoce la historia, amén. Dice que los filisteos iban contentos y para mostrar su alegría llevaron el arca como un trofeo, mi hermano. Y lo pusieron en el lugar donde estaba su Dios, al Dios al cual ellos adoraban, al Dios Dagón. Y lo pusieron ahí como diciendo: mira, mira Dagón, acá está el pueblecito ese que dice que alaba a Jehová. Lo hemos vencido y aquí está lo que representa su presencia en medio del pueblo. Pero usted y yo conocemos la historia. Y al día siguiente, cuando los sacerdotes llegaron al templo a querer rendirle culto a su dios Dagón, encontraron que Dagón estaba postrado en tierra delante del arca del pacto de Jehová. Eso les mostraba y eso les enseñaba que esa victoria que habían obtenido no había sido porque su Dios había peleado por ellos, sino que simplemente porque Jehová así lo había querido. Y usted sigue la historia. Luego la siguiente vez no era solamente que había caído en tierra, sino que había perdido su cabeza y sus extremidades. Lo había roto la presencia de Dios. Y el arca del pacto de Jehová, o sea, la presencia de Dios en medio de los filisteos, hizo estragos, mi hermano. Dice que provocó tumores. Hubo mucha mortandad en los pueblos de los filisteos. Se preocuparon tanto que la enviaban de ciudad a ciudad, porque decían: no, esto nos va a matar, esto va a acabar con el pueblo. En la tierra de los filisteos, el arca del pacto estuvo primeramente en una ciudad y luego fue enviada a Gat. Estuvo primeramente en Asdod y luego fue llevada a Gat. Y también allí sucedió lo mismo, muchos murieron y los que no morían tenían tumores. 7 meses estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos. Y se vieron en la desesperación y tuvieron que enviarla. No la necesitamos con nosotros. Enviémosla de regreso a su tierra. Enviémosla de regreso a Israel. Y dice que la enviaron. Usted conoce la historia. La pusieron en una carreta nueva. En vez de bueyes pusieron vacas que tenían sus novillos. Y dijeron: si esas vacas caminan derecho y llegan hasta el lugar de Bet-Semes, todavía hay incredulidad en ellos, ¿no? Significa que en verdad Dios ha hecho todo esto. Y si no, pues no ha sido Dios. Y esas vacas, mi hermano, que tenían a sus novillos, que sabían que tenían que darle de mamar a sus novillos, caminaron rectos y llegaron hasta Bet-Semes. El pueblo de Bet-Semes ya era parte de Israel. Cuando vio el arca se alegró, se regocijó, porque sin hacer nada, el arca de Jehová volvía a su pueblo. Sin hacer ellos nada, Dios llevaba una vez más su presencia visible al pueblo de Israel. Pero ellos, mi hermano, fueron demasiado curiosos. Amén. ¿Qué fue lo que hicieron? En 1 Samuel capítulo 6 versículo 19 dice que les entró curiosidad por abrirla y por ver lo que había adentro. Hey, hermano, ser curioso, tenga cuidado, amén. Hay que tener cuidado cuando uno es curioso, especialmente con las cosas de Dios, amén. Dice que ellos abrieron y murieron, versículo 19 del capítulo 6. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad.
hasta este momento el arca de Jehová en su pueblo y en el pueblo enemigo solamente había provocado muerte. Amén. Desastre. Amén. Y después de Bet-Semes, el arca la envían para otra ciudad llamada Kiriat Jearim, y allí fue puesta en la casa de un personaje llamado Abinadab. Y en esa casa dice que santificaron a uno de sus hijos llamado Eleazar para que éste cuidara el arca. Lo puede leer conmigo, versículo 1 del capítulo 7. Vinieron de los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Desde el momento que el arca llegó a esta casa de Abinadab, dice que el pueblo lamentaba por la situación que estaban pasando. Si usted lee el capítulo siguiente, comienza a intervenir ya Samuel como profeta, como juez. Recuerde que Samuel fue el último juez durante en el periodo de los jueces. Y él comienza a decirles, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. En el siguiente capítulo, amén. Tenemos que reconocer nuestras faltas y tenemos que buscar el favor de Dios. Y lo hicieron de esa manera. Pero el punto acá que yo quiero decirte es que tomes en cuenta que hasta este momento el arca de Jehová había provocado muerte. La presencia de Dios había provocado muerte. Y en ese lugar el arca del pacto de Jehová estuvo olvidada, estuvo abandonada en esa casa. Israel continuó su vida de la manera que ellos querían. ¿Cuántos años pasó el arca en casa de Abinadab? No fueron 20, porque 20 años sucedieron hasta que el pueblo se arrepintió en el capítulo siguiente con Samuel. Pasó todo el periodo de Samuel siendo profeta y juez. Pasó todo el periodo de Saúl siendo rey. ¿Cuántos años reinó Saúl? 40 años. Pasaron 7 años del reinado de David solamente sobre Judá. Y luego David fue puesto como rey de todo Israel. Entonces se cree, mi hermano, que el arca en la casa de Abinadab estuvo entre 50 a 70 años. Antes que alguien se preocupara por traer el arca al lugar que le correspondía. Antes que alguien reconociera que la presencia de Dios y que el arca del pacto tenía que estar en el lugar que Dios había estipulado. Y ese alguien, usted lo conoce, fue el rey David. El rey David se puso en su corazón traer el arca de nuevo a su ciudad. Y usted lo lee desde 1 de Samuel capítulo 7 hasta 2 de Samuel capítulo 6 sucedieron entre 50 y 70 años en las cuales el arca del pacto de Dios estuvo olvidada en la casa de Abinadab. Pero David se dispone, y usted puede leerlo conmigo, 2 de Samuel capítulo 6 versículo 9 al 11. Perdón, moví aquí. Segunda de Samuel 6, amén, del 9 al 11, que son los versículos que leímos al principio. Desde el versículo 6:1 nos comienza a decir cómo fue que David quería traer el arca, amén. Reunió a los escogidos, reunió a 30,000 personas, se levantó el rey, partió a ese lugar, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, amén. La llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y asignaron a Usa y a Ahío, sus hijos de Abinadab, que guiaran el carro nuevo.
Pero cuando los de la casa de Abinadab, dice que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí yo iba delante del arca, versículo 4. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Pero cuando llegaron a una era llamada Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? David sintió temor al ver que el tiempo había pasado, pero que el arca continuaba provocando muerte a aquellos que se atrevían a desobedecer la ordenanza que Dios había dado con esa arca. Y se preocupó tanto David y dijo: no la voy a llevar, sino que la voy a enviar a la casa de Obed Edom Geteo. Y hoy entramos en materia. Eso fue el contexto, para que a usted le quede claro, mi hermano, que la presencia de Dios, el arca del pacto, en ese tiempo daba vida, pero también provocaba muerte. Todo dependía de cómo era tratada, mi hermano. Amén. ¿Qué significa el nombre Obed Edom? ¿Quién era este personaje? Obed significa siervo, esclavo, alguien que trabaja, alguien que sirve. Pero la otra parte de su nombre, Edom, ¿qué significa Edom? Rojo. ¿Quién fue el fundador del pueblo de Edom? El hermano de Jacob, amén, llamado Esaú. Esaú fue el fundador del pueblo de Edom. Y como él era como una pelusa o pelluza, creo que dice la Biblia, era rojo, por eso fue llamado de esa manera, amén. Pero el nombre de Obed es traducido siervo de Edom o aquel que sirve a Edom. Hermano, déjame decirte, Edom no era israelita. Él era geteo, pertenecía a la ciudad de Gat, y Gat era un pueblo filisteo. Entonces Obed-Edom era un extranjero que se había allegado al pueblo de Israel. Y aquí es algo muy hermoso, mi hermano, porque muchas veces hoy los judíos creen que su linaje es tan especial, pero se les olvida que en parte de la historia de ese linaje Dios utilizó a personas que no pertenecían a ese pueblo. Y Obed-Edom no es el único, hay muchos más. Rahab mencionaba a Rosito ayer, y Esther, y hay muchos más. No, perdón, Noemí, Ruth, amén. Entonces, hermano, desde ese entonces ya mostraba que el plan de salvación no era solo para los judíos, amén, sino que para todos aquellos que abrieran su corazón, amén, a Dios. Entonces Obed-Edom no era israelita. Se cree que era alguien que se había unido a Israel, amén. Pero el siguiente versículo dice de que solamente estuvo 3 meses el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom. Pero dice algo muy hermoso, y lo hermoso que dice, que fue bendecido él y su casa. Y fue bendecido de tal manera que la gente vio que algo diferente había en la casa de Obed-Edom. Porque la gente corrió a decirle al rey: mira, rey, Dios ha bendecido a Obed-Edom. Tuvo que haberse visto que había habido bendición no solamente en su ganado, no solamente en su cultivo, en su familia, en sus hijos. Y esa noticia fue llevada a David, y le dijeron: Dios ha bendecido la casa de Obed-Edom. Lo que para uno significaba muerte,
para otros significa abundancia y bendición. Pero la pregunta acá es: ¿qué fue lo que Obed-Edom hizo? Y es lo que Dios quiere que tú y yo hoy tengamos claro, si aún no lo hemos entendido. El nombre de Obed-Edom significaba siervo de Edom. Este hombre era un personaje que sabía servir. Y cuando David le envía el arca a su casa, no le dijo: no, rey, primeramente yo no soy ni israelita. Primeramente yo soy aquí, solamente estoy arrimado. porque le envías? Llévala a otro lado, mira todo el estrago que ha hecho. No, Obed-Edom no dijo nada, sino que él abrió las puertas de su casa para que la presencia de Dios estuviese en ese lugar. Obed-Edom, hermano, honró la presencia de Dios. Él no la había pedido. Note esto, él no le había dicho: rey, tráela a mi casa, aquí tengo espacio, cabe en la sala de mi casa, tráela. No, mi hermano, a él se la habían impuesto. El rey había dicho: llévenla y llévenla, no la traigan de regreso, no, déjenla allí. Pero Obed-Edom lo había recibido, la presencia de Dios, con una manera agradecido, de una manera contento. Y él comenzó a mostrar que si antes era siervo de Edom por el significado de su nombre, hoy se iba a convertir en siervo de la presencia de Dios, la cual estaba en su casa. La bendición de Dios fue tan evidente, fue tan visible, que las personas se dieron cuenta que algo estaba pasando en la casa de Obed-Edom. La Biblia no nos dice qué fue lo que hizo, pero nos dice el significado de su nombre. Él se convirtió en servidor del arca de Jehová, servidor de la presencia de Dios. Obed-Edom fue alguien que hospedó en su casa la presencia del único y verdadero Dios. Alguien que abrió la intimidad de su casa y que honró la presencia de Dios en ese lugar. La guardó, la cuidó, la valoró. Y en tan solamente 3 meses esa presencia provocó un cambio en Edom y un cambio en su familia. Hoy quiero que tú, hermano, abras tu corazón y te valores a ti mismo. ¿Qué tú estás haciendo con la presencia que Dios ha puesto en ti? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con la presencia que Dios ha depositado en mí? Porque después de creer en Él, yo soy templo y morada de su Espíritu Santo. Pero ustedes pueden ver alguna bendición visible de Dios en mi vida y en la vida de mi familia. Porque si no pueden verla, mi hermano, es porque no ha sucedido absolutamente nada. Y muchas veces como cristianos nos conformamos a solamente tener el cliché de que somos cristianos y que somos templo de la morada de Dios, pero no hay nada visible de la bendición que Él puede estar haciendo en nuestra vida. Y a pesar que el tiempo ha pasado y que esta historia fue hace muchísimos años, hoy Dios quiere preguntarte, iglesia Ebenezer: ¿en verdad estás valorando su presencia en tu casa? ¿En verdad la estás guardando? ¿En verdad la valoras? ¿En verdad la cuidas? ¿En verdad es algo especial para tu vida? Porque, mi hermano, si no lo comenzamos a hacer, el título de cristiano no nos ayudará de nada. El título de que somos templo y morada de su Espíritu Santo tampoco no nos ayudará en nada, mi hermano. Y aunque hoy tal vez no morimos físicamente, pero si nos examinamos, si espiritualmente no hay vida en nosotros, significa que también estamos muertos. Hermano, es muy dura esa palabra, amén. Y cuando la escribía en esta mañana, hermano, la palabra de Dios estremece. La palabra de Dios te confronta. Y ese es el propósito, que la palabra de Dios te muestre donde tú y yo muchas veces nos encontramos. Y por eso la palabra en esta tarde:
Pero ¿qué más Dios hizo? En esta mañana, amén, la costumbre me mata. Pero ¿qué más Dios hizo en la casa de Obed-edom? Aquel que abrió su casa y que en intimidad la guardó, la cuidó, sirvió, se le fue entregado un lugar diferente. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 15. Léalo conmigo, vaya, búsquelo. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 17 al 21. Primera de Crónicas 15, 17 al 21. Cuando lo encuentre me da un amén. 15, 17 al 21. Ahí menciona a Obed-edom. Dice: y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, a Jaasiel, a Semiramot, a Jehiel, a Uní, a Eliab, a Benaía, Maasías, Matatías, Elifelú, Micnías, perdón por tantos nombres, pero aquí está el que necesito, Obed-edom y Jehiel, los porteros. Amén. Luego dice, los porteros, amén. 19. Vayamos solo al 21, porque ahí vuelve a mencionar a Obed-edom. Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-edom. Y ellos eran, oiga, el versículo 22 dice que fueron puestos para dirigir el canto, porque eran entendidos en ello. El hombre que cuidó la presencia de Dios en su casa hoy había sido puesto por David como cantor, como músico en el templo, en el tabernáculo. Amén. Entonces ya no solamente cuidaba de la presencia de Dios en su casa, sino que cuando el arca fue trasladada a la ciudad de David, él tuvo el privilegio también de seguir estando cerca del arca del pacto, de la presencia de Dios. David lo incluyó a Obed-edom como músico, pero también le dio la oportunidad de ser portero en el tabernáculo. Así que Obed-edom continuó sirviendo a la presencia de Dios. El capítulo 26, porque la bendición no solamente fue para el padre de esta casa, llamado Obed-edom. El capítulo 26, siempre de Crónicas, versículo 4 al 8. Primera de Crónicas 26, de 4 al 8. Los hijos de Obed-edom: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar y el octavo Peultai. Obed-edom tuvo 8 hijos, pero esos 8 hijos también tuvieron el privilegio de servir en el tabernáculo de Dios. Y oiga cómo lo complementa. Después que menciona a cada hijo, dice la palabra: porque Dios había bendecido a Obed-edom, que sus hijos estuviesen sirviendo en el templo, en el tabernáculo, era el resultado, porque Obed-edom había cuidado y guardado la presencia de Dios a través del arca. En otras palabras, si tú y yo en verdad le damos el valor que el Espíritu Santo tiene en nuestros hogares, aún nuestros hijos tendrán el privilegio de servir en la casa de Dios. Aún nuestras futuras generaciones, Dios los tomará en cuenta. Y ahí dice: porque Jehová bendijo la casa de Obed-edom. 8 hijos le nacieron a este hombre, y a los 8 trabajaron en la casa de Dios. En solo 3 meses, mi hermano. ¿Cuántos años nosotros llevamos de tener al Espíritu Santo en nuestros hogares?
Hermano, ¿cuántos años nosotros decimos que tenemos al Espíritu Santo en nuestros hogares? Recuerde, en casa de Abinadab estuvo entre 50 y 70 años y no produjo nada de esto. Pero la casa de Obed-Edom produjo en 3 meses toda esta bendición, amén. Pero no solamente ellos, porque al final dice que también los hijos de estos, o sea, la tercera generación de Obed-Edom, también estuvieron trabajando al servicio de la presencia de Dios en el tabernáculo. El versículo número, amén, el versículo número del 6 al 8, amén. Perdón, vamos a irnos de un solo hasta el 8, porque ahí donde dice: todos estos de los hijos de Obed-Edom, o sea, los primeros 8 que mencionamos, ellos con sus hijos, con sus hermanos, eran hombres robustos y fuertes para la guerra. Eran robustos y fuertes para la guerra. ¿Qué dice su palabra? Para el servicio. Podían haber ido a pelear, eran fuertes, robustos, eran valientes, pero acá me dice que era para servir. Era para servir, mi hermano. Entonces dice que ellos eran en número 62 personas que alcanzaron la bendición de Dios en la casa de un hombre que le dio importancia a la presencia de Dios en su casa. 62 hombres. La familia de este hombre, ¿qué significaba uno de los privilegios que él tenía? Ser portero, amén. Y le asignaron, dice que la casa del sur, la puerta del sur, perdón, se la asignaron a este hombre. En el versículo 15 dice que para Obed-Edom fue la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. La familia de Obed-Edom eran encargados de cuidar el lugar donde tenían las provisiones para el pueblo. En otras palabras, eran los tesoreros, mi hermano, los que cuidaban la provisión, los que cuidaban la provisión que el pueblo daba al templo para el mantenimiento de los sacerdotes, de los levitas, los que cuidaban el aceite, los que cuidaban lo que ahí se ocupaba. Era la familia de Obed-Edom la que tenía esa responsabilidad. Ellos fueron puestos a cuidar la casa de los depósitos, la casa de las provisiones para el templo. Ellos cuidaban la ofrenda, el grano, el vino, el aceite, los utensilios de oro y los utensilios de plata. Pero ese privilegio, mi hermano, solamente lo obtienen aquellos que en verdad, como Obed-Edom, le dan valor a lo que la presencia de Dios significa en sus hogares. Y si hasta este día tú y yo no lo hemos hecho, mi hermano, esta palabra hoy nos llama la atención para decir: ¿anhelas bendiciones de Dios? Y no solamente las materiales, sino que aquellas que también nos permiten trabajar en la casa de Dios. ¿Tú las anhelas? Amén. Tenemos que comenzar a ser como Obed-Edom, mi hermano. Dios no quiere en esta mañana que solamente obtengamos un conocimiento acerca de la vida de un hombre. Dios no quiere que en esta mañana solamente llamar nuestra atención y decirnos: mira, este hombre pudo, este hombre me honró, este hombre guardó mi presencia y yo lo bendije de esta manera. No, mi hermano, hoy en esta mañana lo que Dios quiere es que tú y yo nos veamos a nosotros mismos y que veamos que si en verdad la bendición de Dios está siendo visible en nuestros hogares, si en verdad la bendición de Dios, la gente que está afuera a nuestro alrededor puede verla, mi hermano, si en verdad hay bendición de Dios en nuestros hogares. Y no tiene que suceder de la misma manera que sucedió con Obed-Edom, pero algo tiene que verse en nosotros. Si estamos honrando, si estamos cuidando la presencia de Dios. Lo que Dios quiere hacer hoy es que tú te dispongas, mi hermano, a en verdad darle honor a la presencia de Dios en tu vida.
No la contristemos, mi hermano. Es muy fácil contristar la presencia de Dios en nosotros. Cuando pecamos, el Espíritu Santo se contrista. Y si no nos arrepentimos de esos pecados, el Espíritu Santo pasa contristado con nosotros. Si no nos arrepentimos ni nos damos cuenta, como pasó con Sansón, que él pensó que iba a salir libre de esa situación y dijo: me escaparé, como las otras veces anteriores. Pero Sansón no se había dado cuenta que la presencia de Dios había huido de él. ¿Qué quiero decirte con esto? Tú y yo pecamos, amén. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que buscar el perdón de Dios y ponernos a cuenta para que el Espíritu Santo en verdad en nosotros esté produciendo vida y no al final de nuestro caminar produzca muerte. Amén. Dios quiere llamar nuestra atención, quiere que nos demos cuenta que hay una diferencia cuando alguien en verdad honra su presencia. Y por eso está Obed-Edom en la palabra. Alguien que no era israelita, alguien que no era del pueblo, pero que abrió su casa para recibir la presencia de Dios. Y hoy a cada familia en este lugar, creo que esta palabra nos reta, mi hermano, a que en verdad comencemos a valorar la presencia de Dios. Y no te lo estoy diciendo a ti, Dios me lo ha reclamado a mí. En verdad le demos el valor, mi hermano. Que no solamente tengamos el eslogan: soy templo y morada de su Espíritu Santo. Que no solamente tengamos el eslogan: yo y mi casa le serviremos, sino que Él quiere que ese eslogan se vuelva una realidad en las familias de Iglesia Ebenezer. Que eso se vuelva una realidad en tu casa, porque Obed-Edom comenzó en su casa. Obed-Edom no comenzó en el palacio, no comenzó en el tabernáculo. Hasta ahí llegó porque en su casa valoró la presencia de Dios. Y sé que nosotros queremos que Dios cuente con nosotros para trabajar en su obra. Yo sé que sí, yo sé que en tu corazón está el anhelo que Dios ponga su mirada en tu vida, que Dios ponga la mirada en tus hijos y que los tome en cuenta para que ellos ministren la presencia de Dios. Pero no sucederá si tú y yo en verdad no valoramos su Espíritu Santo en nosotros. No sucederá, mi hermano. Pero hoy en esta mañana Dios quiere llamar tu atención, quiere llamar mi atención. Y después de escuchar esta historia, quiere que tú y yo tomemos decisión, mi hermano. Porque es acá donde está la bendición de la palabra. Si la ponemos por obra, traerá bendición a nuestra vida. Si la echamos a nuestras espaldas, un día Dios nos pedirá cuenta, porque nos habló y no obedecimos. Ponte de pie, termino con esto. Obed-Edom, después de que tuvo el privilegio de tener en su sala la presencia de Dios visible en el arca, se le permitió que durante toda su vida estuviera cerca de esa presencia. Él guardaba la puerta del tabernáculo, la presencia estaba dentro, él estaba cerca. Obed-Edom murió, sus hijos continuaron allí. Sus hijos murieron, la otra generación continuó en ese lugar, mi hermano. Y hoy Dios quiere que tu familia esté cerca de su presencia, porque ese es el lugar que te corresponde como hijo. Amén. Ese es el lugar por el cual Jesús pagó con su vida en la cruz del Calvario, para que tú tengas acceso a su presencia, para que tú puedas conocer al Padre a través de su presencia, para que Él pueda transformar tu vida a través de su presencia, para que Él pueda limpiarte a través de su presencia, para que Él pueda delegarte a través de su presencia. Oh Espíritu Santo de Dios, más real que nosotros en este lugar, Espíritu Santo de Dios. El altar está abierto, mi hermano. Si tú sientes pasar a hincarte y orar,